Muy bien, y vamos a terminar entonces este pequeño ejercicio como para comenzar a familiarizarnos con Excel, eh, agregando una fórmula más o algunas fórmulas más. Vamos, por ejemplo, a utilizar, ya que tenemos esta planilla con los gastos del hogar, hacer algunos ajustes y en este caso a mejorar un poquito el aspecto y utilizar también o introducir otra fórmula. Para esto, entonces, de manera que pueda entrar en pantalla, yo voy a ir cambiando manualmente, en este caso, el ancho de esta columna, por ejemplo, ¿sí? El ancho de la columna A, ¿sí? Y vamos a justamente agregar algunos elementos más. ¿Qué elementos vamos a agregar? Bueno, vamos a agregarle una nueva fila, ¿sí? Que incluya, por ejemplo, vamos a suponer, los ingresos de la familia, ¿sí? Ya que nosotros tenemos un presupuesto, queremos hacer una pequeña, digamos, introducir una fórmula más que permita saber o conocer la capacidad de ahorro que tenemos en nuestra casa o en nuestro hogar, ¿sí? De manera que, vamos a suponer que yo puedo poner aquí los ingresos, ¿sí? Puede ser, supongamos que sea en algún caso salarios, o si tenemos un pequeño local, un negocio, ¿sí? Lo que vamos recaudando, o depende de la actividad que desempeñemos, ¿sí? Podemos poner en este caso justamente el monto de los ingresos. De esta manera nosotros vamos a introducir acá una serie de, digamos, de, de números o de valores numéricos en esta fila, que en este caso lo vamos a inventar, que vamos a suponer superen los gastos. Supongamos que tenemos un ingreso vamos a suponer acá, 18.500, no importa el valor, estamos en Argentina, con la inflación esto cambia, así que, pero bueno, vamos a suponer que tenemos en este caso un ingreso que es tal vez fijo en los primeros 3 meses y luego logramos un incremento, qué sé yo, a 20.700, ¿sí? Y finalmente en los últimos 2 meses pudimos incrementarlo a 21.400, ¿sí? De manera que si tenemos estos ingresos, simplemente son valores numéricos, los podemos sumar, podemos saber en este caso el total de ingresos, ¿sí? ¿Cómo lo hacíamos? Acuérdense, me pongo en la celda, voy a autosuma, ¿sí? En este caso toma los valores horizontales, ¿sí? Y estoy de acuerdo, le doy intro, enter, y me da el resultado, digamos, total de los ingresos, ¿sí? Ya que en este caso son los ingresos de la... les podemos poner también otro tono de color, un sombreado, vamos a suponer un verde, ¿sí? Verde para lo que entra, y rojo para lo que sale. Pero bueno, la idea sería que ahí tendríamos entonces el total de ingresos. Y este total de ingresos nos va a permitir, en este caso, también calcular nuestra capacidad de ahorro, ¿sí? La capacidad de ahorro de nuestro hogar sería entonces esta posibilidad que tenemos de los ingresos que tenemos en nuestra casa, ir separando, guardando algo, en una de esas para una emergencia, para un viaje, para un gusto, para una eventualidad. Bueno, ahorrar era una actividad común, ¿no es cierto?, en las familias argentinas, en otra época. Hoy en día parece que la actividad común es endeudarse porque no alcanza, pero bueno, vamos a hacer un juego, en este caso de imaginación, y pensar que podemos ahorrar un poco. Por lo tanto, simplemente lo que vamos a poner como, acuérdense, es importante de alguna manera cuando uno va diseñando, armando la planilla, justamente
dejar claro qué es cada cosa. Por eso ponemos los encabezados, y en este caso, fíjense, yo pongo la C de capacidad de ahorro, pero, de paso, vamos a aprender una cosa. Excel toma, ¿sí?, los textos anteriores que introducimos en la columna, y cuando yo puse la C, encontró que en la fila 11 yo tenía, en este caso, ya un texto que empieza con C. Y Excel está, digamos, programado para suponer que yo voy a poner el mismo tipo de ítem. ¿Por qué? Porque sucede a veces que al cargar datos en una planilla de cálculo uno carga la palabra, no sé, venta, 400 veces. Entonces, para no tener que escribirla 400 veces, Excel te pone, digamos, el completamiento automático. Solamente cuando escribimos la letra inicial o las primeras letras. Como en este caso yo no quiero poner cuota escolar, sino que quiero poner capacidad de ahorro, simplemente lo que acabo de escribir es la C, voy a seguir escribiendo la palabra que yo quería, ¿sí? Y automáticamente desapareció la sugerencia, digamos, de texto automático que Excel propone. Pero sepamos que existe esta, digamos, esta posibilidad o esta función que en algún tipo de trabajo de carga de datos suele agilizar muchísimo la fatiga que causa cargar 400 veces lo mismo, ¿sí? Bien, ahora vamos acá a entender o, digamos, abordar el planteamiento de esta celda. Capacidad de ahorro va a ser también una fórmula, ¿sí?, que concretamente va a ser la diferencia entre los ingresos que tengo en la casa, ¿sí?, y el total de gastos que tuve, ¿sí? O sea que lo que entró, a lo que entró le voy a quitar lo que salió. En realidad no tengo una función automática de resta, pero Excel justamente nos permite armar con los operadores matemáticos que tengo en el teclado, que son los operadores, bueno, los signos, ¿sí? Más, menos, por, dividido, que nosotros aprendimos en la escuela. Bueno, en el teclado los tenemos. Lo único que, digamos, ahora vamos a identificar cuál es cada uno, pero con esto vamos a hacer justamente esta operación, esta diferencia, una sustracción, ¿sí? Para siempre, siempre que vamos a introducir una fórmula en Excel, es importante arrancar por y que el programa identifique que se trata de una fórmula. Para eso normalmente se suele poner el signo igual, en algunos casos se pone el signo más, ¿sí? Pero con el signo igual alcanza y sobra. Por lo tanto, yo en el teclado voy a buscar el signo igual, lo tengo en la mayúscula del 0, 0, y acá tengo igual. Cuando yo pongo el igual, le estoy de alguna manera avisando al programa que estoy creando, que estoy cargando acá, o que estoy introduciendo en esa celda, C15, una fórmula. Y entonces ahí es donde vamos a ir al ataque con esto. ¿Qué es lo que podemos ahorrar? Bueno, básicamente va a ser una resta, por lo tanto, lo que voy a tener acá yo es un valor, el valor de los ingresos menos el valor de las salidas o los gastos. Para no tener que escribirlo, ¿sí? Porque, digamos, ¿cuál sería nuestra tentación? Bueno, escribo 18.500 menos 11.430. Bueno, no hace falta. Ayer explicamos el concepto de referencia. Referencia implica que para hacer cualquier operación, Excel puede tomar el valor de cualquier otra celda, ¿sí? O sea que yo la operación la voy a hacer acá, en C15, de cualquier otra celda puedo tomar, puedo referirme a lo que hay en cualquier otra celda para hacer esta cuenta. Y esta cuenta va a ser básicamente, si yo quiero saber la capacidad de ahorro de enero, en este caso, los ingresos de enero, y entonces yo cliqueo. Al cliquear, fíjense que lo que sucedió, ¿sí? Me voy a acercar, vamos a tratar, si la lupa funciona, de hacer un acercamiento con la lupa. Entonces, lo que en este caso
sucedió es que yo cliqueé la celda C14 y automáticamente me apareció en la fórmula que estoy armando C14. Yo sigo trabajando en C15, ¿sí? Pero puse el signo igual y cliqué en otra. Y al cliquear me traigo el valor de C14 a esta otra, ¿sí? ¿Ven? En la barra de fórmulas va apareciendo lo mismo, ¿sí? Y ahora que voy a poner el operador matemático de restar, en este caso. El signo menos, el guión, llamémoslo, depende de dónde lo tenemos. Cuando introducimos operadores matemáticos, conviene utilizar, si tenemos una computadora tipo PC, el teclado de escritorio, ¿sí? La parte numérica. Ahí tenemos los operadores junto con los numeritos. Si no, lo tenemos que buscar en una laptop, etcétera, o en el teclado en pantalla, ¿sí? De esta manera. Entonces, C14 menos, en este caso, los ingresos menos, y acá cliqueo C13, que son los gastos. En este caso quedó una resta al revés, ¿sí? Normalmente ponemos el número de mayor valor acá, pero como en este caso nosotros ponemos ingresos menos gastos, en este caso, ahí tengo, fíjense, esta fórmula. La armamos a mano, o sea que en lugar de utilizar una función, cliqueando un botón como suma, como hicimos en el caso anterior, en el total, simplemente acá estamos indicando que el resultado de esta, vamos a desactivar la lupa, el resultado de esta, digamos, lo que esta celda me va a devolver, C15, es el resultado de restar el valor que hay en C14 menos el valor, o al valor que está en C14, restarle el valor de C13. Cuando yo hago Enter, voy a tener entonces ahí el resultado. Bueno, una buena capacidad de ahorro, parece bien. Entonces, de esta manera, fíjense, lo que tengo acá es también una fórmula. En este caso, una fórmula que la introduje armándola, digamos, manualmente, tomando los valores que yo quiero restar, sumar, multiplicar o dividir, y finalmente, cuando cargué la fórmula, le di intro y ahí me da el resultado, ¿sí? Como toda fórmula, va a ser, en este caso, me va a devolver un resultado respecto de las celdas relativas, ¿sí? Ahora, supongamos que, ¿para qué sirve de nuevo? Recuerdo esto de las fórmulas, porque si los valores cambian, el resultado va a cambiar. Por ejemplo, supongamos que en este mes, enero, en realidad hicimos una salida importante y gastamos 3.780 pesos. Al hacer Enter, fíjense, cargo los valores de salida, se modificó el total de gastos y en este caso me dio otro resultado, la capacidad de ahorro, ¿sí? De manera que, digamos, siempre toda fórmula se va a ir actualizando respecto de las celdas de referencia que tiene, como el total, en este caso, de gastos, lo uso para esta resta, se modificó. Y a la vez esto es una suma de cada uno de los gastos. Como se modificó uno de los rubros, el rubro salida, modificó esto que es una suma, acuérdense, y a la vez esto trajo, como resultado la modificación del resultado de esta otra fórmula. Del mismo modo que aprendimos, ¿sí? Vamos a estirar los resultados, ¿sí? Y acá tenemos entonces la capacidad de ahorro que hemos tenido a lo largo de estos meses, que puede ser variable, siendo que estamos en Argentina, tiende a disminuir. Pero bueno, ahí estaría entonces una aproximación a lo que es cargar una fórmula, en este caso a mano. Del mismo modo, yo puedo sumar, voy a autosuma, y voy a sumar el ahorro acumulado, vamos a suponer, ¿sí? De manera que en una de esas, lo cual es muy raro que podamos ahorrar mucho, pero lo cual sería en este caso la suma de los ítems que están en esta fila. Muy bien, hasta ahí entonces una forma de utilizar, ¿sí?
las fórmulas en la creación de una planilla o una hoja de cálculo. Fíjense que, bueno, no todo ya entra en la misma pantalla, de manera que yo con el mouse o con la barra de desplazamiento puedo ir viendo justamente los, digamos, los resultados de esta operación. Muy bien, hasta ahí, entonces, hecho esta parte del ejercicio, vamos a continuar en la próxima.